Mi general, con su permiso. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenas tardes. Nuestro primer conferenciante de hoy es Juan Bautista Sánchez Gamboa, general de brigada en la reserva de la 32 Promoción de la Academia General Militar. Como general de brigada ha desempeñado los puestos de jefe de la Segunda Subinspección General del Ejército en Sevilla y de general segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta. Es paracaidista y diplomado en Educación Física. Tiene el curso superior de seguridad, el de Estado Mayor por el Ejército de Tierra y el de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. Entre sus destinos de mando destaca su permanencia en la Brigada Paracaidista y en el Regimiento Mecanizado La Reina número 2. Ejerció como profesor en la Academia General Básica de Suboficiales. Como experiencia internacional de coronel entre los años 2004 y 2007, estuvo destinado en el Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en Italia y en el empleo de teniente coronel. Durante 3 años fue profesor de la Escuela de Estado Mayor de Marruecos. Ha participado en las misiones SFOR en Bosnia y Herzegovina como Military Assistant del general jefe de la División Multinacional Sureste. En Irak como jefe de la División de Planes de la División Multinacional. Y en Afganistán, ISAF, como jefe de la célula logística del cuartel general de Kabul. Fue responsable de la selección, formación y apoyo a los observadores militares españoles en distintas misiones de Naciones Unidas, entre los años 92 y 96. Es autor de diversos artículos en distintas revistas de carácter militar y coautor del Manual de Operaciones de Paz y del Manual de Enemigo Didáctico. Fue representante español en el Grupo Finabel, OTAN, dedicado a doctrina. Dentro del área de inteligencia, ha sido analista en la División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Ha mandado la sección de inteligencia del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra, CISET, y ha sido jefe orgánico de la dirección del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Actualmente es miembro de la Comisión de Inteligencia del Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional y ocupa el puesto de general adjunto al director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y su director de inteligencia del mismo. En su conferencia de hoy, la respuesta y sus limitaciones, la importancia de la inteligencia, veremos cómo la globalización, el creciente número de actores y la tecnología avanzada han aumentado espectacularmente la conectividad global, la interdependencia y la complejidad de las relaciones, creando grandes incertidumbres, riesgos sistémicos y un futuro menos previsible. En este escenario, la clave para conseguir una ventaja estratégica está en la lucha contra el yihadismo y otros fenómenos similares, está en la habilidad para rápida y ajustadamente adaptarse a cambios complejos y anticiparse a la acción. La inteligencia debe ser capaz de proporcionar esa ventaja, integrando capacidades en un sistema donde impere la unidad de acción nacional y la cooperación multinacional y bilateral. Y sin más, con ustedes el general Sánchez Gamboa. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a nuestro comandante general, a la UNED, al director del curso y a todos los que han hecho posible que viniera para acá, viniera para Ceuta una vez más, porque Ceuta para mí tiene una especial connotación. Primero, desde el punto de vista profesional, porque tuve aquí la oportunidad de estrenarme como oficial general en el puesto que ocupas y que disfruté durante escasamente 1 año y poco tiempo. Pero luego tuve la oportunidad desde mi puesto en Sevilla de estar enlazado con esta ciudad y poder apoyar a nuestra comandancia general, a nuestra guarnición, de otra forma distinta, con la cuestión de apoyo logístico a infraestructuras, calidad de vida y demás. Viviendo además una época muy interesante desde el punto de vista organizativo, porque se creó la base única. La base única supuso una revolución interna bastante importante, cambiando procedimientos internos. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia, pero es muy importante y muy interesante porque es historia un poco de esta comandancia, historia del ejército. Fundiéndose unidades, creándose otras nuevas y poniendo en marcha un sistema
que hoy por hoy pues está funcionando y se va perfeccionando con la experiencia del día a día y gracias a los jefes de unidad que sufren las consecuencias de todos los errores que se cometieron, pero también de todos los éxitos que lleva consigo. Todo esto viene reforzado por otra cuestión de tipo familiar, es así. O sea, ahora se me escuchará mejor, gracias a Dios. Cosas de la técnica. En el mundo este de la tecnología moderna nunca se sabe. O sea, la distancia del micrófono es importante, es clave. Además de mi experiencia profesional con Ceuta, me une una cuestión también familiar. Aquí en nuestro cuartel de regulares está la placa donde se conmemora la primera medalla militar individual de mi abuelo, que también está representado con algunas cosas en el Museo de Regulares. Y no solo en eso, sino también en la lista de los comandantes generales que contigo, mi general, os habéis estado al frente de esta plaza. Eso es muy importante. Es muy importante también para mí, desde el punto de vista sentimental, el haber vivido donde vivió él y donde nacieron mis tíos. Cosa curiosa, que también ahí vives tú. Decía el general Vidal de Loño cuando estaba aquí, refiriéndose a su casa, decía, si hablaran los fantasmas de la gente que ha vivido aquí, lo que aprenderíamos. Y es verdad, esto es historia de España, lo que se ha vivido por aquí. Mi charla va a ser un poco dirigida básicamente a cuestiones conceptuales organizativas, que es donde puedo ser más fuerte, de alguna manera. Y para eso tendré que hablar de cuestiones que se han hablado ya antes. Curiosamente, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, y es asombroso, y algunos matices no son los mismos, pero prácticamente el dibujo que hizo ayer, desde el punto de vista geopolítico geoestratégico, el coronel Fojón y el que hizo Carlos Echevarría sobre toda la cuestión del yihadismo, van coincidiendo y se orientan en la misma línea que voy a seguir yo. Eso no solo es curioso, sino que te da mucha moral. Da mucha moral porque dices, bueno, estaré confundido, pero no lo estaré tanto. Si hay cabezas pensantes tan importantes como estas que coinciden más o menos con la idea que voy siguiendo yo. Eso es interesante. De forma que voy a hablar también, porque es importante de los factores de la decisión, hay dos en los que interviene la inteligencia de alguna manera, que es en el estudio de la situación y en el estudio del enemigo, por supuesto. Para eso tienes que tener los antecedentes y tienes que ver el escenario donde se va a mover y tienes que ver el enemigo en detalle. Entonces, me voy a retrotraer también a cuestiones que se vieron ayer, pero, como he dicho, que coinciden, lo que creo que es bueno es que se van a reforzar ideas. Y si se refuerzan ideas, se crea conciencia. Comunicamos, pasamos el mensaje. Si esas ideas no coinciden, crearán polémica, luego habrá preguntas. Así que es extraordinario que después se enriquezca esta charlita que voy a dar con alguna pregunta seguramente muy sabia y muy sesuda. Estoy convencido, bueno, el título era las respuestas y sus limitaciones, la importancia de la inteligencia. Yo digo la importancia de la inteligencia, estoy seguro que aquí en esta sala no hay nadie que dude de la importancia de la inteligencia. Estoy absolutamente convencido. Absolutamente convencido. En cualquier área que se trate, la importancia de la inteligencia es evidente. Voy a especificar un poco qué es, dentro del área de la inteligencia militar, a qué se dedica fundamentalmente para poder centrar un poco el tema, aunque luego hablaré de cuestiones de carácter general. Primero, la inteligencia no es el augur que abría el pavo, el pollo, la oca o lo que sea y descubría de repente en sus vísceras que el color era apropiado o no apropiado para atacar al día siguiente. O sea, es metódica y sigue un proceso lógico, un proceso absolutamente racional. Intenta acercarse a realidades, intenta conformar realidades, presentar escenarios. Eso es lo que se hace a través de un método que es lo sencillo, de lo sencillo es
basándonos en lo clásico, que casi todos conocerán, pero seguramente que algunos de los que están presentes no conocen, que es el famoso ciclo de inteligencia, que sencillamente consiste en obtener la información, analizarla y después de valorarla y validarla, difundirla. Pero ¿para qué se difunde ese producto hecho? ¿Para qué se difunde eso? Que ya está digerido completamente. Con un solo objeto, para que el decisor, sea mando militar, sea mando político, sea el que sea, en cualquier escalón, en cualquier administración, para que ese decisor tenga elementos de juicio para tomar la decisión más apropiada. La inteligencia da luz, pero no decide. Quien decide es el mando, es la autoridad. Es un servicio, apoya apoyo a la autoridad, y hay que entenderla así. Si se entiende de otra manera, es erróneo. Es un trabajo de equipo en el que participan muchos. No es lo que vemos a veces en series de televisión extraordinarias, por cierto, y entretenidísimas, donde uno o una pues es capaz de resolver las cosas más complejas del mundo, teniendo además a su disposición todos los medios. Es muchísimo más complejo. Los procesos son difíciles, son largos y requieren muchos recursos también para que sean efectivos de verdad. Estoy también convencido de que nadie pone en duda aquí la complejidad de dar respuesta al reto que supone la lucha contra un fenómeno que es el que estamos tratando, el yihadismo extenso, que se manifiesta en un espacio muy amplio, como estamos viendo, pero que no es continuo. El coronel Fojón ayer marcaba las dos, la línea atlántica y luego se iba al Pacífico, y es así. O sea, desde Filipinas hasta prácticamente todo el Magreb, toda esta zona está de una manera u otra afectado por este fenómeno que estamos viendo. El espacio es inmenso, pero también es cierto que no es continuo. No es continuo desde el punto de vista geográfico, porque Mindanao está separado perfectamente de las costas asiáticas, pero no es continuo tampoco en terrenos continuos geográficos, como puede ser todo el norte de África. No lo es. Cuando hablamos del ISIL, y estoy absolutamente de acuerdo con Carlos Echevarría, que hablar de Daesh, pues claro, Daesh está muy bien, que son las siglas en árabe de lo mismo, pero si resulta que si ellos mismos están denominándose ISIL, ¿para qué nos inventamos otra cosa? Esto es una idea aparte. El origen de esto, y esto es un poco anecdótico, es francés. Es francés, y no sé por qué. O sea, ¿por qué? Y de hecho se está imponiendo cada vez más el que desaparezca hasta de los documentos oficiales el Daesh como denominación de este grupo. El más cortito ISIL, y si ellos mismos se llaman así, pues ¿para qué? No les estamos haciendo ningún favor llamándoles de otra manera. Pues el ISIL, en este discontinuo continuo del terreno que tenemos desde la costa atlántica hasta Mindanao, su forma de trabajar o de desplegar o de ocupar es de mancha de aceite. En ese discontinuo, las distintas vilayas que van apareciendo sobre el terreno están en zonas distintas. Mancha de aceite o mancha de tinta. También le llaman mancha de tinta, al fin y al cabo es algo parecido. Quizás el aceite se diluye y se extiende más rápido que la tinta, que se empapa y se queda en el terreno. Ahora hay que echar más tinta igual. En lo que es homogéneo todo el sistema todo el fenómeno que estudiar, en lo que es homogéneo es en la ideología. La ideología de base religiosa es la misma, con sus pequeñas variantes o sus variantes grandes, pero es la misma base ideológica. No coinciden sus objetivos, tampoco en los procedimientos, en las tácticas que se utilizan. No coinciden las distintas partes de este movimiento. Son distintas. No es lo mismo el ISIL que el Frente al-Nusra,
y son los dos yihadistas. Y además es curiosísimo, o sea, si empezamos a hablar de ISIL y Frente al-Nusra, empezamos a ver contradicciones internas gordísimas dentro del movimiento, muy grandes. Frente al-Nusra y el ISIL, allá por antes de que se declarara, precisamente después de que se declarara, y no recuerdo la fecha, pero no hace un año todavía que se declaró el califato, fue en junio, me parece, en junio del año pasado cuando se declaró. Poco después de esto, se le ordenó al Frente al-Nusra el atacar de alguna forma al incipiente Estado Islámico. Y empezaron a combatir en Siria entre ellos ferozmente, causando muchas bajas, sobre todo en la parte del Frente al-Nusra. Desde hace unos meses, en las montañas de Kalamun, en frente de Arsal, en Líbano, el Frente al-Nusra es aliado del ISIL. Asombroso. Pero es que simultáneamente, si nos vamos un poco más al sur, el Frente al-Nusra está combatiendo contra el Estado Islámico. A ver cómo se explica esto, cómo se entiende esto. ¿Es el mismo Frente Islámico? ¿Es el mismo Frente al-Nusra? ¿Qué es esto? ¿Por qué son aliados en un punto y enemigos feroces en otro en distancias tan cortas? Porque estamos hablando del Líbano y la distancia entre Kalamun y el sur del Líbano apenas son 60 o 70 kilómetros. Bueno, pues esto está sucediendo ahora. O sea, no estamos hablando de hace siglos, no. Está pasando aquí y ahora. Hablando de objetivos, el grupo que era de antes de Al-Qaeda en el Sinaí, que ya no lo es, y ahora es de ISIL, que es el Ansar Bayt el-Maqdis. Ansar Bayt el-Maqdis no busca hacerse con un territorio hoy por hoy, porque no tiene capacidad para eso. Tampoco busca derribar al gobierno egipcio. Está actuando como un grupo terrorista contra las fuerzas egipcias, probablemente con interés de entrar a formar parte de los distintos elementos que están o luchando por un Estado palestino en la Franja de Gaza. El objetivo este no cuadra con el objetivo del Estado Islámico, no cuadra tampoco con lo que pueda pretender el Frente al-Nusra, que estaba hablando antes, que era uno de los elementos opositores violentos yihadistas contra el régimen del Assad. No cuadra, es absolutamente distinto. Sin embargo, también ha jurado, esto me sale en inglés y no me sale bien en castellano, no ha hecho la veía al régimen del Bagdadí. Es asombroso, pero bueno, ahí está la cuestión. Al-Shabaab en Somalia busca cosas distintas que Boko Haram en Nigeria. Completamente distintas. Boko Haram está quizás más cerca del modelo de Estado Islámico, en la búsqueda de un territorio santuario, que Al-Shabaab, que busca derribar un gobierno y hacerse con el gobierno. Es distinto absolutamente. Igual el objetivo al final de todo, cuando se despeje esa niebla de la guerra, si suponiendo que fueran ganando poco a poco en distintos espacios, igual resultaba que sí, que tienen no solo esa base ideológica común de carácter religioso, sino además tienen objetivos de carácter estratégico geopolítico realmente comunes, lo cual sería bastante peliagudo. Desde el punto de vista, también hay otros grupos por ahí, hay muchos grupos que toman igual el Estado Islámico como referencia. Cierto es que algunos han sido aceptados por al-Adani o por el Bagdadí, han sido aceptados como miembros del Estado Islámico. Otros están más o menos en una situación de bueno, vamos a ver si cumples con estas cosas. Y otros han sido rechazados porque no reúnen las condiciones. Las condiciones son sencillas. Lo que quiere el Bagdadí es sencillamente la veya, sumisión, de alguna manera, que haya un mando unificado, por eso se crean las wilayas, con sus walis,
Eso es un punto también importante. Y después, un plan de consolidación basado en las áreas. Eso es lo único que pide. Aceptando eso, van entrando, eso que es único tampoco es fácil, porque tiene que tener un líder de verdad, claro. Y a veces estos grupos no tienen líderes claros. A veces sí y a veces no. Hay ejemplos de líderes claros que, envolviéndose en la capa del yihadismo, lo que hacen es consolidar sistemas ya que estaban funcionando para él de una forma clara, beneficiosa, viviendo de los tráficos ilícitos, como es Al-Murabitun, como el Mokhtar al frente, Mr. Marlboro en su momento. Tráficos ilícitos que hace poco hasta incluso se discutía en algunos foros que si crimen organizado y terrorismo, ya no hablo de yihadismo, estaban relacionados. Esto es así. Se discutía, es asombroso. A mí me asombra, porque para mí es evidente, porque son fuentes de financiación como otra cualquiera. Pero hay gente que pensaba que no. Yendo al campo táctico, al campo militar, por decirlo así, unos utilizan tácticas de guerrilla clásicas. La guerrilla, la emboscada clásica. Otros pues son más próximos a la guerra convencional, pura y dura. El Estado Islámico, en donde está situado físicamente de verdad, en Irak y Siria, ha utilizado y utiliza la guerra convencional. Que esté dotado o no de materiales avanzados para poderlo hacer, depende de lo que hayan capturado, que no sabemos exactamente qué es lo que tienen. Por ejemplo, se sabe perfectamente que igual material de antiaéreo sofisticado no se dispone de él. Pero, sin embargo, sí aparecen carros de combate de última generación, de los que tenía el ejército iraquí y han perdido. Utilizan tácticas de guerra convencional. La preparación de la defensa de Mosul es absolutamente convencional. Pero también utilizan técnicas de guerra de guerrillas en otros sitios. Al-Shabaab utiliza preferentemente técnica de guerra de guerrillas. Todos hacen uso del terror. No hay ninguno que no lo haga. El terror es acción psicológica, fundamentalmente. Esa acción psicológica es utilizada. No hay ninguno que se pueda escapar. O sea, podemos decir, desde Boko Haram hasta el puro ISIL básico o el núcleo duro del ISIL en Irak. En cuestiones de financiación nos encontramos con quienes les financian, que suelen ser nunca estados, pero posiblemente proxies a estados por intereses, hasta la autogeneración por medio de tráficos ilícitos. El ideal es conseguir entrar con un Estado consolidado a formar parte de una estructura económica normal, convencional. Hasta este punto no se ha llegado. Pero también nos encontramos con grandes contradicciones, porque hasta hace poco, ¿quién compraba el petróleo del ISIL? Se compraba en Turquía. Curiosamente, Turquía no creo que sea muy favorable a esto, pero ahí se compraba. Columnas de camiones cargadas de petróleo para venderse allá. Todo este movimiento tiene el gran atractivo de la ideología que lo sustenta. Y no cabe la menor duda que sus combatientes están muy motivados. Si no, habría desaparecido o no habría crecido. Es evidente. La ideología es fuerte, es atractiva, es profunda, está en las raíces de todo y los combatientes están muy motivados y en algunos casos muy bien preparados. ¿Dar una respuesta única a un fenómeno tan heterogéneo? Yo creo que no. Yo creo que se debe disponer de una capacidad multidisciplinar que permita dar respuesta a un enemigo que se mueve, como se decía ayer, y lo tenía escrito, pero resulta que ha salido así, un escenario que es mutante.
Esa capacidad tiene que permitir responder de forma oportuna, porque se explicó también, vivimos en un mundo dinámico en el que el ritmo y la amplitud del cambio se incrementan. La oportunidad es una de las claves del éxito. La globalización, el creciente número de actores y la tecnología avanzada han aumentado espectacularmente la conectividad global, la interdependencia y la complejidad de las relaciones, creando grandes incertidumbres. Y aquí se manifiesta riesgos sistémicos y el futuro es menos previsible. Piensen que estoy hablando desde el punto de vista de la inteligencia, es decir, de poner escenarios al decisor para que pueda tomar esa decisión y llevarnos por buen camino. La incertidumbre es grande, la situación rápidamente varía y es compleja. Si podemos ahora, me voy un poco al mundo geopolítico geoestratégico, si consideramos todo el escenario, que va desde el Atlántico hasta Filipinas, como un sistema, y vamos estudiando los cambios demográficos y sociales, los procesos de integración económica, la innovación tecnológica, que también, por supuesto, está en las manos de todos estos. Todos estos son factores de cambio en este mundo dinámico y configuran la amenaza. La amenaza se configura con este mismo proceso de cambio. Y no solo la configura, sino que la facilita. La facilita. Al final es una autopista para que esa amenaza se pueda desarrollar. Pero no solo cada uno de los factores de cambio por sí solo hace mutar el ambiente, sino que si lo que hacemos es que varios de ellos coincidan, el cambio es mucho más acelerado, mucho más imprevisible y difícil de dibujar. A todo esto sigo diciendo y repito que la clave de todo es que está unido al factor psicológico de la ideología, que amplifica los efectos y crea, desde el punto de vista de la seguridad, amenazas absolutamente imprevisibles, que van más allá de las fronteras y de las organizaciones estatales, como estamos viendo. Ya no nos referimos a estados, sino a un espacio geográfico inmenso. Es en este espacio global, donde encuentra él su espacio vital. Antes, ahí citando a Mao, pues la guerrilla tenía que ser al pueblo como el pez en el agua. Bueno, pues exactamente este enemigo se mueve en este océano global con absoluta impunidad, como pez en el agua. Un proceso de cambio permanente exige contar con tiempos de respuesta y alarmas reducidos y ciclos de decisión cortos, apuntando hacia la cuestión organizativa. Para conseguir la ventaja estratégica en la lucha contra este fenómeno, pero también con otros fenómenos similares, si los hay, lo que se tiene que tener es la habilidad para rápida y ajustadamente adaptarse a cambios complejos, anticiparse a la acción. Lo voy a repetir muchas veces a lo largo de estos minutos. Ideas fuerza que se me ocurren. Primero, que nos encontramos con un escenario incierto que muta a gran velocidad. La adaptación a este escenario tiene que ser sistemática. Los riesgos, la amenaza que supone el fenómeno yihadista es de carácter transnacional y precisa de la interacción bilateral, multilateral entre Estados para hacerle frente. La diversificación y la complejidad de la amenaza y de los riesgos exige la unidad de acción por parte del Estado. Esto es muy importante. Y entonces me acordaba, cuando releía esta mañana esto, me acordaba de la balanza que puso ayer el coronel Fojón, donde mostraba una balanza inicial en la que el peso de lo que era multilateral era suficiente para un pequeño
peso estatal, mantener un equilibrio, y mostraba otra posterior en la que tenía que crecer el Estado para mantener el equilibrio. Desde mi punto de vista, esta unidad de acción se debe materializar en un sistema de seguridad nacional. Y este sistema de seguridad nacional ha de estar apoyado por una potente y bien trabada comunidad de inteligencia, en el sentido amplio. Y cuando hablo en el sentido amplio, quiero decir que todos, en toda una cadena de mando o en una estructura administrativa, todos deben tener la capacidad para disponer y tener a su disposición la información suficiente, transformada en inteligencia, para poder decidir en su nivel y en su ámbito de actuación. El sistema ha de ser abierto a las capacidades que tiene la sociedad. Tiene que ser ágil, tiene que ser capaz de dar respuesta oportuna y eficaz a esta, pero a cualquier otra amenaza emergente que surja. La solución que propongo es una solución que va mucho más allá de la lucha contra el yihadismo. Por eso, creo que es importante disponer de una inteligencia, como digo, es oro, es oportuna, relevante y objetiva, en cada uno de los escalones, a disposición de todos. El estudio cuando se hace el estudio de los factores de la decisión, una parte es el escenario. El escenario, tengo que irme para atrás para reforzar mi idea de Estado. Tengo que irme para atrás y vuelvo donde también se explicó ayer por el coronel Fojón, aquella época ideal de la Guerra Fría. El sistema de relaciones internacionales se podía explicar perfectamente como un modelo estático. Hay dos actores fuertes, expansionistas, interactuaban muchas veces a través de terceros en defensa de sus intereses sin que hubiera elementos transnacionales que perturbaran su hegemonía. Es verdad que ningún modelo es único y es puro, o sea que son simplificaciones para poder explicar las cosas. Porque este mismo modelo, él mismo empezó a generar las bases para el modelo actual, pues creando organizaciones multinacionales, es decir, siguiendo estrategias integradoras que han dado a todo tipo de organizaciones, esas que ponía el coronel Fojón en la balanza. Todo esto contribuyó a que efectivamente pues no hubiera guerra, pero la ruptura de aquel equilibrio supuso de repente encontrarnos con un escenario en el cual había un líder teórico y un mundo absolutamente inestable y desequilibrado. Vuelvo otra vez, la balanza aquella me viene muy bien como imagen para consolidar la idea. La característica entonces de aquel periodo, y es simplificar mucho las cosas, era la estabilidad, el estatismo. Pero nos encontramos ahora en un marco de escenario internacional casi anárquico. No existe un derecho internacional que sea aprobado por todos, aceptado por todos. No tiene eficientes mecanismos de represión para quienes lo vulneran. Se puede aplicar contra los Estados, pero ¿cómo se actúa con el derecho internacional contra un sistema de este tipo que estamos hablando, del yihadismo, que hemos dicho que es heterogéneo, que hemos dicho que no tiene objetivos definidos, que hemos dicho que no tiene una estructura de Estado ni puede tener representación de nada? De alguna forma, las organizaciones estatales clásicas, las fronteras, se han visto superadas por el cambio. Los Estados, con sus herramientas, por poderosas que sean, tienen dificultades para controlar sus espacios de soberanía y han sido superados por un mundo dinámico, opuesto al estático del pasado inmediato. Y vuelvo otra vez, la comunicación global, flujos migratorios, procesos de integración regional, también la descentralización administrativa
han hecho perder peso al Estado. Es cierto que no es generalizado, o sea, esto no es global, pero sirve. Y en términos generales es así. También contribuyó todos estos procesos integradores en organizaciones de todo tipo multinacionales. Antes se hablaba de coyunturas revolucionarias que constituían un acelerador de la historia. Están presentes ahora, pero de forma distinta. El yihadismo para mí es un ejemplo claro de ello. Y luego, como ejemplo de la porosidad de la seguridad del Estado, lo que sí tenemos, y es evidente absolutamente, son los ejemplos dramáticos de los grandes atentados que se han ido sufriendo en los últimos años. Ante esta aceleración de la historia y los riesgos y amenazas que plantea, hay que adaptarse mediante una visión integral, capaz de definir el problema y darle la solución incluso antes de que se produzca, que sería lo ideal. Y para eso es preciso alinear capacidades nacionales, bilaterales y multinacionales. Voy a citar textualmente una parte del resumen ejecutivo de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2011. Ya saben que hay una de 2013. Los límites entre la seguridad interior y la seguridad exterior se han difuminado. Las políticas nacionales en los ámbitos tradicionales de la seguridad ya no son suficientes para salvaguardarla en el siglo XXI. Solo un enfoque integral que conciba la seguridad de una manera amplia e interdisciplinar a nivel nacional, europeo e internacional puede responder a los complejos retos a los que nos enfrentamos. El escenario amplio, interdisciplinar, se extiende a áreas ya no geográficas, sino del conocimiento en toda su extensión, desde aspectos culturales a los económicos, tecnológicos y, por supuesto, también los militares. Además, ya no se trata de buscar, como se podía pensar que se buscaba durante el tiempo de la Guerra Fría, unos resultados de ganar-perder. Yo gano la guerra, tú la pierdes. Pero hay que buscar soluciones para que de ellas surja un beneficio de todos. Hay que buscar el ganar-ganar. Para ello hay que aproximar posturas en los campos nacionales, bilaterales y multinacionales. ¿Y para qué? Fundamentalmente para luchar con problemas de este tipo. Es preciso actuar sobre todos los aspectos del problema. No se puede olvidar ninguno. Y no se puede hacer, evidentemente, desde una única perspectiva, pero distintas, para poder abarcar la globalidad del problema. El enfoque global, integral, se puede y se debe aplicar a la lucha contra la radicalización violenta. Permítame acercarme un poco al marco estratégico militar español. La Directiva de Política de Defensa establece algunos de los elementos a considerar para garantizar los intereses del Estado. Entre ellos, la participación en estructuras multinacionales de seguridad y defensa, incrementando además las relaciones bilaterales con países que comparten intereses comunes con España, mejorar el esfuerzo conjunto en operaciones, reducir el riesgo de ataques cibernéticos, pero muy importante, y muy importante para mí y muy importante dentro del marco de esta conferencia, reforzar los sistemas de obtención de información y de elaboración de inteligencia. Hoy en día, y es para todos evidente, no solo se contempla la posibilidad del conflicto convencional, sino que también se consideran actores no estatales, como estos, la proliferación de armas de destrucción masiva, como puso el coronel Fojón en su conferencia de ayer, el crimen organizado que coadyuva a estos movimientos transnacionales, la competición por recursos energéticos, el ISIL o el Daesh en sus wilayas de Sirte y Darna pueden empezar una carrera hacia el sur a hacerse con los pozos de petróleo. Los pozos de petróleo en las refinerías en Irak han sido objeto de combate y el petróleo se está utilizando para vender, para obtener dinero. El conflicto convencional, la guerra clásica, como he dicho anteriormente, existe
dentro del fenómeno yihadista. Se utiliza. No se puede dejar a un lado esa opción. Irak y en Siria está sucediendo así. Es guerra convencional. Y está sometido, como la guerra en sí, al proceso de cambio de los tiempos. Porque la guerra, como un estado de necesidad, es un proceso adaptativo que se tiene que estudiar de continuo y para el que no vale siempre la misma respuesta, aún estudiando el mismo supuesto. Si nos fijamos en los últimos 100 años, pues hemos conocido guerras que hemos llamado convencionales, subversivas, revolucionarias, civiles, de liberación o independencia. Ya hemos sufrido ciberataques. Pronto pues habrá ciberguerras, si no las está viendo ya. El otro día mostraban por ahí un cibercañón, los chinos. El cibercañón, yo digo, cuando lo muestran, y esto es como los misiles que pasaban por la Plaza Roja, pero en versión siglo XXI. Y lo último ya en denominaciones, pues ya estamos hablando de la guerra híbrida. ¿Dónde encuadrar la yihad del siglo XXI? ¿En todas ellas? Pues no lo sé. La verdad es que probablemente sí. La utilización extraordinaria de Internet y de los medios de acción psicológica que ejerce el ISIL o sus operaciones convencionales, la guerra de guerrillas o los raids de Boko Haram. Boko Haram además ha seguido un proceso curioso porque durante el periodo preelectoral y electoral en Nigeria, bueno, previamente al periodo electoral, había conseguido tener santuario en la provincia de Borno y estaba intentando avanzar hacia la provincia de Maiduguri. O sea, Borno está en el noreste y no sé si se ve ahí, no se ve, bueno, el noreste de Nigeria. Maiduguri está un poco más hacia el oeste. Así fue capaz incluso de atacar en Abuya y se han repetido muchos ataques suicidas, desgraciadamente, además del hecho en sí del ataque suicida, utilizando mujeres muchas veces y niñas otras. Boko Haram llegó a tener santuario. Cuando empezó el periodo preelectoral, el presidente Goodluck decidió acabar con Boko Haram, en teoría. Son campañas electorales hechas con otros medios. Y atacó con todas sus fuerzas a estos. Consiguió que lo colaboraran con él Chad y Níger y Camerún. Y efectivamente consiguió recuperar también zonas que había perdido completamente. Pero Boko Haram no perdió su capacidad de combate, la transformó y empezó a volver a actuar en forma de raid y guerrilla. De forma que vamos a ver cómo se suceden las cosas después de las elecciones. La característica principal del entorno estratégico relacionado con la yihad es la complejidad de los elementos que intervienen en él. Si vamos abriendo el foco de una acción de carácter táctico, como puede ser un atentado en Mogadiscio, lo vamos ampliando al campo operacional y estamos hablando ya de Kenia y Somalia, y nos ampliamos un poco más y nos vamos al campo estratégico y estamos viendo todo el escenario, vamos de menos a más en complejidad y en capacidad, dificultades para analizar la situación. Este ambiente difumina la percepción de la amenaza también. Ha habido un atentado en Mogadiscio, ha habido 14 o 17 muertos, pero la percepción de la amenaza no la tenemos porque no tenemos noción de lo que está pasando ahora mismo en Sirte Ondarna o lo que puede estar pasando en la Kabilia argelina, con los grupos que están apoyando al ISIL, aunque sean minoritarios ahí. Tampoco es fácil identificar el esfuerzo enemigo. El esfuerzo localmente igual sí podemos identificarlo. Estaba diciendo, pues, derribar el gobierno somalí y hacernos con el poder en Mogadiscio,
conseguir una zona santuario en el norte de Nigeria, pero ampliando el foco, el califato es un objetivo, es el esfuerzo enemigo dirigido hacia esto. Determinar el centro de gravedad de todo esto. ¿Dónde hay que actuar para poder desmantelar todo esto, todo este sistema? ¿Se reproducirá? Si actúo contra el bagdadí y su plana mayor, ¿desaparece esto? ¿Se reproducirá? ¿Dónde actuamos? El estado final del conflicto. ¿Cómo queda todo esto? ¿Quién dice que la población suní de la zona liberada, entre comillas, por el ISIL, no defiende al ISIL? La guerrilla se mueve en el pueblo como el pez en el agua. Mosul es la segunda ciudad en capital, en habitantes, de Irak. Si estuvieran absolutamente domeñados por el ISIL, se habrían revuelto. Hay muchas incógnitas. El terror puede, pero el terror lo están volcando hacia adentro porque nosotros vemos lo que nos muestran hacia afuera. ¿Son mensajes que nos envían? Todo esto dificulta la identificación del estado final del conflicto. Y sobre todo es que ya no me cuadra para nada la idea clásica de victoria o derrota. Vuelvo otra vez a repetir. La complejidad y diversidad de la amenaza precisa un conocimiento capaz de abordar un espectro de materias que difícilmente una sola organización estatal puede abarcar. En un entorno como este, mutable, nuestras estructuras orgánicas se vuelven obsoletas prematuramente. Y normalmente se peca, y peca el organizador, de responder a las lecciones aprendidas en la última de las guerras en las que hemos estado. No somos capaces de anticipar el escenario que nos vamos a encontrar en el futuro. Las lecciones aprendidas se deben aplicar con oportunidad y rapidez sobre el momento. La doctrina, estrategia, táctica referente al pasado normalmente hoy es ineficaz. Todo, y hablo del proceso de revisión continua, tanto lo nacional como lo bilateral, como lo multinacional en materia de seguridad, ha de ser visto desde el punto de vista del cambio en el que estamos inmersos, sin perder un instante de vista a la amenaza, que muta y se adapta al cambio. Y a esto tienen que participar todas las instituciones, en un proceso de revisión permanente, en una gran marcha, no de huida, pero hacia adelante, avance continuo. Y esto, ya me cito textualmente, no sé a quién, pero me pareció muy bonito: cuando el ritmo del cambio externo a tu organización sobrepasa el interno, el fin está próximo. Si alguien es el autor de esto aquí, gracias, porque no sé quién ha sido esto. Lo he copiado por ahí. El escenario es de tiempos de alarma y respuesta muy reducidos, de ciclos de decisión cortos. Y la clave del éxito, una de las claves del éxito, es la anticipación. La anticipación se facilita a través de la inteligencia, de la información oportuna. Además, la guerra, el conflicto, la crisis, la defensa, en fin, la defensa de los intereses nacionales tiene múltiples actores que deben trabajar integrados para dar respuesta a estas situaciones complejas. Y ahora cito la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, que da una estructura, crea el Sistema de Seguridad Nacional, con su Consejo de Seguridad Nacional y comités especializados. Ahora está en borrador el proyecto de ley, los procesos administrativos son largos, pero la idea es buena y trata de responder a la necesidad. Y para mí, sobre todo, responde a otro principio clave, que es el principio de unidad de acción.
Hablamos de tiempos de respuesta y alarma reducidos, de ciclos de decisión cortos. Hablamos de anticipación. Si nos dotamos de la organización, hay que alimentarla con el conocimiento. La información, la inteligencia precisa y oportuna es clave en todo el proceso de toma de decisiones. Es la base de todo el edificio de la seguridad nacional. Integral, multidisciplinar, oportuna, posiblemente otros atributos más y más convenientes son los apropiados para definir cómo ha de ser la inteligencia en beneficio de la seguridad del Estado. Y, por supuesto, en la lucha contra los movimientos radicales violentos. En una conferencia del actual secretario de Estado, director del CNI, dada en Sevilla hace años ya, él dijo que para establecer contacto con la comunidad de inteligencia norteamericana hacía falta visitar a 16 autoridades, mientras que en España solo era preciso visitar a una. El principio de unidad de acción es clave en inteligencia. La declaración del secretario de Estado es acorde con ese principio. La política del Gobierno con el Consejo de Seguridad Nacional pretende la acción coordinada de todos los elementos que juegan un papel en nuestra seguridad. Es evidente que, en paralelo a la estructuración del sistema de seguridad nacional, nuestra comunidad de inteligencia va a jugar un papel cada vez mayor y más relevante. Hablo ahora de la respuesta desde este punto de vista organizativo. Y voy a empezar desde mi experiencia. Yo he tenido la suerte histórica, porque no es una suerte histórica, de haber conocido distintos momentos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, distintos momentos de la organización de la inteligencia. O sea, mi primer contacto fue como analista en la antigua División de Inteligencia del Estado. Bueno, mi primer contacto fue en la segunda sección de la segunda bandera paracaidista, pero bueno, eso es táctica pura y es muy bonito, pero fue distinto. Pero mi primer contacto con la inteligencia de verdad fue en la antigua División de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Luego tuve la oportunidad de estar mandando la sección de inteligencia del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra, y después ya pasé al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Primero como jefe de Estado Mayor y después, ahora, como segundo jefe. Bueno, todos estos pasos, menos los dos últimos, han sido cambios orgánicos en la misma línea, buscando la unidad de acción, buscando integrar un sistema. En este caso, dentro de Fuerzas Armadas, de integrar capacidades, todas las capacidades de Fuerzas Armadas en un sistema único. Sistema único que permitiera que la información fluyera y se pusiera a disposición de cada uno de los niveles de mando en el momento oportuno. Es modélico y es muy eficiente, porque no requiere recursos extraordinarios, que también. Lo que hace es integrar, es sumar, y además rompe barreras estructurales y rompe barreras intelectuales. Se habla mucho dentro del campo militar de niveles estratégico, operacional y táctico. La información, la inteligencia, no conoce niveles estratégicos, operacionales y tácticos. Niveles de mando a los que sirve, que son de carácter político, que son de carácter estratégico, que son de carácter operacional o carácter táctico, sí, se sirve a estos niveles, pero no existen niveles de inteligencia estratégica, operacional y táctica. Hablando de otra cosa, para el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la borda de un Dhow en los mares de Somalia puede ser un dato clave. Esa autoridad es de nivel estratégico, pero posiblemente ese dato, son 3,5 metros, 2,5 metros, es importante también para el presidente del Gobierno. Cuando el jefe de Estado Mayor de la Defensa le dice: vamos a ordenar una operación para que la Fuerza Naval Especial entre en ese buque. La información, el dato, no es táctico, operacional y estratégico. Hay que integrarlo. Los flujos de información deben permitir que cualquiera, dentro de cualquier estructura,
disponga de la información que precisa para tomar la decisión apropiada. Este sistema debe integrarse en un sistema de carácter genérico, ya dentro de la estructura del Estado. Como digo, en paralelo con el sistema de seguridad nacional. ¿Vamos en ese camino? Y mi respuesta es sí, vamos en ese camino. El tiempo a recorrer para llegar a un objetivo posiblemente sea más largo que lo que se precise. Y cuando digo que es preciso ser oportunos y poder reaccionar ante un enemigo que muta y crece como una mancha de tinta o mejor como una mancha de aceite y que lo tenemos muy próximo, o sea, más próximo de lo que se piensa, de lo que piensan nuestros medios de comunicación, que no prestan la atención debida. El caso libio, que se manifestó ayer, es clave. Sirte y Darna están en el centro del país, de un país dividido con dos gobiernos, uno al este, otro al oeste. ¿Alguien habla de esto? Salvo acciones puntuales, efectivamente, de la aviación egipcia o la de Emiratos, que además fueron reacciones, o sea, no acciones debidas a un plan operativo, fueron reacciones a unos asesinatos contra ciudadanos propios. No se está haciendo nada, aparentemente. Los procesos de decisión tienen que ser cortos. Tenemos que reaccionar oportunamente, en este caso, en marcos de carácter multilateral, sin duda. Voy a concluir. La disgregación, la falta de unidad de acción, la estanqueidad conducen al fracaso. Actualmente la tecnología permite la interacción entre distintas organizaciones de forma permanente. Los pasos que se están dando para hacer frente a estos riesgos y a estas amenazas son integradores. Vamos por el buen camino. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero vamos por el buen camino. En el mundo de la inteligencia se impulsa desde todos los planos, de todos los sitios, tanto en la parte que corresponde al Ministerio de Interior, Guardia Civil, Policía, como el CNI, un poco como cabeza y director de todo, como en el ámbito de las Fuerzas Armadas, con los distintos escenarios donde se está impulsando la creación de comunidades, de grupos de trabajo, de equipos multidisciplinares, algunos virtuales, otros no, donde se trabaja y donde se comparte conocimiento. Todos ellos, poco a poco, se van integrando en un sistema único, con una sola dirección, porque los intereses del Estado son uno. Y vuelvo otra vez a repetir las ideas que marqué al principio. En un escenario que muta a gran velocidad, la adaptación ha de ser sistemática. Las amenazas de carácter transnacional, como el yihadismo, impulsan a la acción bilateral o multilateral entre Estados. La diversificación de la amenaza yihadista y la complejidad de la misma exige la unidad de acción por parte del Estado. La unidad de acción se manifiesta en nuestro sistema de seguridad nacional, apoyado para facilitar la decisión de cada uno de los cuadros de mando, de cada una de las autoridades, por una comunidad de inteligencia fuerte. El sistema ha de ser abierto a esas capacidades, las capacidades que nuestra sociedad dispone. Tiene que ser integrador, tiene que ser ágil, tiene que ser capaz de dar respuesta oportuna y eficaz a las amenazas emergentes. La piedra angular de todo reside en la inteligencia y, como decía Oro, es oportuna, relevante y objetiva, puesta a disposición de los distintos niveles de mando, distintas autoridades de decisión en las distintas administraciones.
Y con esto concluyo. Muchísimas gracias.